La lluvia golpeaba con fuerza los cristales del viejo apartamento de Pedro. Llevaba horas mirando por la ventana, esperando una señal que no sabía definir. La ciudad parecía más silenciosa que nunca, como si respirara conteniendo el aliento. Una llamada interrumpió sus pensamientos. Era un número desconocido, pero la voz al otro lado le resultó inquietantemente familiar. «No es seguro que estés ahí», susurró la voz. Pedro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Quiso preguntar quién era, pero la línea se cortó. Bajó a la calle sin pensarlo demasiado. Las farolas parpadeaban como si la electricidad estuviera a punto de fallar. Giró por una esquina y vio una figura que lo observaba desde la distancia. La figura levantó una mano, señalando hacia un callejón oscuro. Pedro dudó, pero algo en su interior lo empujó a seguir. El callejón olía a humedad y óxido. Encontró una caja metálica cubierta de polvo. Dentro había fotos suyas de cuando era niño, fotos que él nunca había visto. También había una nota: «No todo lo que recuerdas es real». El corazón de Pedro latía con fuerza. Miró alrededor, pero la figura había desaparecido. Decidió llevar la caja a casa. Al abrir la puerta de su apartamento, notó que estaba entreabierta. Entró despacio, con el pulso acelerado. El lugar estaba revuelto, como si alguien hubiera buscado algo. Sobre la mesa, una fotografía reciente suya, tomada desde la ventana. En el reverso, una sola palabra: «Corre». Pedro dejó caer la fotografía al suelo, incapaz de apartar la vista de esa palabra. Un ruido seco proveniente del pasillo lo obligó a reaccionar. Corrió hacia la cocina y tomó un cuchillo. Su respiración entrecortada. La luz parpadeó y luego se apagó por completo. Un silencio opresivo llenó el apartamento. Escuchó pasos lentos acercándose. «¿Quién está ahí?», gritó, intentando sonar firme. Nadie respondió, pero los pasos cesaron. Un golpe violento en la puerta principal lo hizo retroceder. Pedro corrió hacia la ventana, pero estaba bloqueada por fuera. El teléfono sonó de nuevo. Contestó sin pensarlo. «No mires atrás», dijo la misma voz. Giró la cabeza instintivamente y vio una silueta oscura en el umbral. El cuchillo temblaba en su mano. La figura dio un paso adelante, pero una sirena policial resonó en la calle. Cuando Pedro volvió a mirar, la figura había desaparecido. Encendió una vela para tener algo de luz. El reflejo de la llama se movía extraño, como si otra sombra se filtrara junto a la suya. Revisó la caja metálica de nuevo. Esta vez encontró una llave pequeña pegada bajo la tapa. En la llave había grabadas coordenadas. Pedro buscó un mapa y descubrió que apuntaban a un edificio abandonado en las afueras de Madrid. Sabía que no podía ignorarlo. Guardó la llave en su bolsillo y se vistió rápidamente. Mientras salía del apartamento, sintió que unos ojos lo seguían desde la oscuridad. La lluvia había cesado, pero el aire estaba cargado de humedad y electricidad. Pedro caminó hasta la estación de metro, mirando por encima del hombro cada pocos segundos. Las coordenadas quedaban a más de una hora de viaje. En el vagón apenas había 3 pasajeros, todos absortos en sus propios pensamientos. Un hombre con sombrero lo observaba desde el otro extremo. Pedro fingió no notarlo, pero su incomodidad crecía. En una de las paradas, el hombre se levantó y se sentó justo frente a él. «No deberías ir allí», dijo en voz baja. Pedro intentó preguntar qué sabía, pero el hombre se levantó y salió justo antes de que las puertas se cerraran. La frase quedó retumbando en su mente. Finalmente, llegó a la estación más cercana a las coordenadas. El barrio estaba desierto, con edificios en ruinas y calles mal iluminadas. El edificio señalado era un antiguo sanatorio psiquiátrico cerrado hace décadas. Las ventanas estaban tapiadas y la entrada principal, bloqueada. Encontró una puerta lateral oxidada que cedió con un empujón. Dentro, el aire olía a polvo y metal viejo. Cada paso que daba hacía crujir el suelo de madera. Llegó a una sala amplia, iluminada tenuemente por una claraboya rota. En el centro había una silla metálica con correas. Sobre la silla, una carpeta con su nombre escrito en la portada. Abrió la carpeta y encontró expedientes médicos con su foto y diagnósticos de hace más de 30 años. Pero Pedro tenía apenas 42.
Entre los documentos, una cinta de casete marcada con la fecha de su nacimiento. Un ruido en el pasillo lo obligó a guardar todo rápidamente. No estaba solo en el edificio. Pedro apagó la linterna para no delatar su posición. La respiración de alguien resonaba cerca, demasiado cerca. Se escondió detrás de un viejo armario metálico. Los pasos eran lentos, como si quien fuera supiera exactamente dónde buscar. Una sombra se proyectó en la pared frente a él. La figura se detuvo, girando la cabeza lentamente. Pedro contuvo el aliento. De pronto, la figura dejó caer algo al suelo. Era la misma fotografía reciente que había encontrado en su apartamento. Un susurro atravesó el silencio. «Recuerda». Pedro no se movió hasta que dejó de escuchar pasos. Salió de su escondite y recogió la fotografía. En el reverso, ahora había una nueva dirección escrita. La dirección pertenecía a un pequeño pueblo en la sierra, lejos de Madrid. Salió del edificio con cautela, revisando cada rincón antes de avanzar. Una furgoneta negra estaba estacionada frente a la entrada. En el asiento del conductor no había nadie, pero el motor seguía encendido. Pedro subió al vehículo impulsado por la urgencia. En el asiento del copiloto encontró un sobre cerrado. Lo abrió y vio varias fotos de personas que no conocía. Todas tenían una marca roja en la frente. También había un reloj antiguo con las agujas paradas a las 3:15. En el fondo del sobre, una nota. «El tiempo no es tu aliado». Pedro encendió el motor y se alejó del sanatorio. No notó que un coche lo seguía a distancia. La noche en Madrid apenas comenzaba a mostrar su verdadero rostro. Pedro condujo durante horas siguiendo las indicaciones hacia el pequeño pueblo. Las carreteras secundarias estaban desiertas, apenas iluminadas por la luz intermitente de la luna. El reloj detenido a las 3:15 descansaba sobre el asiento del copiloto, como un recordatorio silencioso. Revisó el retrovisor y vio las luces del coche que lo seguía desde el sanatorio. Intentó acelerar, pero el vehículo detrás imitaba cada uno de sus movimientos. Decidió tomar un desvío hacia un camino de tierra. Las ruedas levantaron una nube de polvo que dificultó la visibilidad del perseguidor. Al cabo de unos minutos, las luces desaparecieron. Pedro detuvo el motor y apagó las luces para escuchar. El silencio era absoluto, solo interrumpido por su respiración agitada. Bajó del vehículo con el cuchillo que aún llevaba desde su apartamento. El bosque alrededor parecía moverse con vida propia. Un crujido detrás de él lo hizo girar. No había nadie, pero en el suelo vio huellas recientes. Siguió el rastro hasta llegar a una pequeña cabaña abandonada. La puerta estaba entreabierta y una luz tenue escapaba por la rendija. Empujó la puerta lentamente. Dentro, sobre una mesa, había un mapa con varios puntos marcados en rojo. Uno de esos puntos coincidía con el pueblo al que se dirigía. En el mapa también había anotaciones con fechas y nombres, algunos tachados. Un ruido en el piso superior le hizo levantar la vista. Subió las escaleras con el corazón golpeando contra el pecho. En el último escalón, una voz susurró su nombre. Pedro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No estaba preparado para lo que vería al girar la esquina. Frente a él, una mujer mayor lo miraba fijamente desde la penumbra. Su cabello canoso y su rostro marcado por el tiempo transmitían una mezcla de tristeza y miedo. «Llegaste tarde», dijo con un hilo de voz. Pedro dio un paso hacia ella, pero la mujer retrocedió. «Ellos ya saben que estás aquí», agregó. Pedro preguntó quiénes eran ellos, pero la mujer evitó responder. En su lugar, le entregó un sobre pequeño. Dentro había una llave idéntica a la que había encontrado en la caja metálica. «Esta abre la última puerta», murmuró. Antes de que Pedro pudiera preguntar más, un fuerte golpe en la puerta principal resonó en toda la cabaña. La mujer lo empujó hacia una ventana trasera. «Corre y no te detengas», ordenó. Pedro saltó al exterior, cayendo sobre la tierra húmeda. Corrió entre los árboles sin mirar atrás. Escuchó disparos y el grito ahogado de la mujer. Las ramas le arañaban el rostro y los brazos. Llegó hasta una carretera y vio luces a lo lejos. Era un autobús viejo que avanzaba lentamente. Subió sin preguntar destino.
El conductor lo miró por el espejo retrovisor con una sonrisa inquietante. «Sabía que vendrías», dijo. Pedro sintió que su estómago se encogía. El autobús tomó una ruta desconocida, alejándose de cualquier señal de civilización. Afuera, la noche parecía cerrarse sobre ellos, y en ese momento Pedro entendió que no estaba huyendo, sino siendo guiado. El autobús se adentraba en una carretera sinuosa, flanqueada por colinas cubiertas de niebla. Pedro miró por la ventana, pero no reconocía nada del paisaje. El motor sonaba forzado, como si arrastrara un peso invisible. El conductor tarareaba una melodía antigua, fuera de tono. No había más pasajeros, solo asientos vacíos que parecían observarlo. Pedro intentó preguntar a dónde iban, pero el conductor no respondió. En cambio, señaló un reloj de bolsillo colgado en el parabrisas. La aguja del reloj estaba detenida, en la misma hora que el suyo. Pedro sintió un sudor frío en la nuca. La carretera se convirtió en un sendero de grava que crujía bajo las ruedas. El autobús se detuvo frente a un portón de hierro oxidado. Más allá se veía una mansión antigua, iluminada tenuemente por faroles amarillos. «Baja, te esperan», dijo el conductor con una voz que no admitía discusión. Pedro obedeció, con la llave en el bolsillo y la duda ardiendo en la mente. El portón se abrió solo, con un chirrido agudo que cortó el silencio. Caminó por un sendero cubierto de hojas secas. La puerta principal de la mansión se abrió lentamente, revelando un pasillo oscuro. Un olor a humedad y madera vieja lo envolvió de inmediato. Sobre una mesa en el vestíbulo había otro mapa, más detallado que el anterior. En el centro del mapa, el nombre de Pedro estaba escrito con tinta roja. Una figura alta apareció al final del pasillo. No hablaba, solo lo observaba. Pedro dio un paso hacia ella y la figura desapareció. Un susurro recorrió las paredes, pronunciando su nombre una y otra vez. Pedro supo que había cruzado un umbral del que no habría retorno. El susurro se transformó en un eco ensordecedor que parecía venir de todas partes. Pedro se cubrió los oídos, pero no sirvió de nada. Caminó siguiendo la voz, sintiendo que cada paso lo acercaba a algo inevitable. Llegó a una sala circular, iluminada por velas negras. En el centro había una mesa de mármol cubierta de documentos antiguos. Reconoció algunos, recortes de periódicos sobre desapariciones sin resolver. Entre ellos una fotografía suya, tomada en Madrid hacía 2 semanas. Al lado de la foto había otra, más antigua. Su padre, joven, en el mismo lugar donde Pedro estuvo días atrás. La conexión lo dejó paralizado. Un portazo resonó a sus espaldas. Cuando se giró, un hombre con un sombrero oscuro lo observaba en silencio. Sus rasgos eran familiares, pero no lograba ubicarlos. El hombre sonrió con una mueca extraña. «Llegaste justo a tiempo», dijo con voz grave. Pedro exigió respuestas, pero el hombre solo le entregó un sobre sellado con cera. «Ábrelo cuando escuches las campanas», añadió antes de marcharse por una puerta lateral. El eco de sus pasos desapareció rápidamente. Pedro miró el sobre, pero decidió guardarlo en el bolsillo. Una de las velas se apagó sola, y luego otra, y otra. La oscuridad empezó a tragarse la habitación. En la penumbra escuchó de nuevo el motor del autobús. El sonido parecía acercarse, aunque estaba dentro de la mansión. Un viento helado recorrió la sala. Pedro se dio cuenta de que la voz que lo llamaba era la misma desde el principio, y ahora estaba justo detrás de él. Pedro giró lentamente, temiendo lo que encontraría. No había nadie, solo una cortina que se movía con el viento. Sin embargo, el susurro no cesaba, como si estuviera dentro de su cabeza. La mansión crujía, sus paredes parecían respirar. Un cuadro antiguo colgado en la pared lo atrajo de inmediato. Representaba una escena de cacería, pero una de las figuras tenía su mismo rostro. El escalofrío le recorrió la espalda. Se acercó y notó que en la esquina del cuadro había una inscripción en latín. No entendía todo, pero alcanzó a leer: «Todo regresa al origen». Un golpe seco resonó desde el piso superior. Pedro subió la escalera, cada peldaño que crujía sonaba como un suspiro. Llegó a un pasillo lleno de puertas cerradas. Una de ellas estaba entreabierta, dejando escapar una luz tenue. Empujó la puerta y encontró una habitación cubierta de espejos.
Cada espejo reflejaba una versión diferente de él, más joven, más viejo, herido, feliz, muerto. El reflejo más cercano levantó la mano y señaló su bolsillo. Pedro sacó el sobre sellado que el hombre le había dado. En ese instante, todas las imágenes en los espejos lo imitaron. Rompió el sello con cuidado. Dentro solo había una llave pequeña y un papel que decía, «Debajo de la casa». El piso tembló levemente. Una grieta se abrió en la pared más lejana. Un olor a tierra y humedad llenó el aire. Pedro comprendió que debía bajar, aunque no sabía si regresaría. Dio el primer paso hacia la grieta. La grieta se ensanchó, revelando una escalera de piedra que descendía hacia la oscuridad. La temperatura bajó bruscamente. Pedro encendió su linterna y comenzó a bajar. El eco de sus pasos resonaba en un espacio mucho más grande de lo que esperaba. Llegó a una cámara subterránea con muros cubiertos de símbolos extraños. En el centro había una mesa de piedra con un libro abierto. El libro parecía escrito a mano, con tinta desvanecida por el tiempo. Las primeras páginas hablaban de un pacto, sellado siglos atrás. El apellido Alonso estaba repetido varias veces. Un escalofrío lo recorrió al comprender que su familia estaba ligada a esto. Desde la oscuridad, una voz profunda dijo, «Ya era hora de que lo supieras». Un anciano salió de las sombras, sus ojos brillaban como brasas. Pedro preguntó quién era. «Soy el guardián de lo que jamás debió despertar», respondió. El anciano señaló el libro. «Ahora es tu turno de decidir». Pedro sintió el peso de generaciones enteras sobre sus hombros. Un rugido lejano retumbó en las paredes. El anciano se puso serio. «No tenemos mucho tiempo». Le entregó otra llave, esta vez de hierro negro. «Esta abre la última puerta». Pedro guardó la llave, sabiendo que cada objeto que recibía lo hundía más en el misterio. La cámara comenzó a llenarse de un humo espeso. Pedro y el anciano empezaron a subir antes de que la oscuridad los atrapara. Al salir de la grieta, Pedro notó que el aire había cambiado. Un silencio anormal envolvía la mansión, como si todo se hubiera detenido. El anciano respiraba con dificultad, pero no dejaba de caminar. «Debemos llegar a la puerta antes de que ellos lo hagan», dijo. Pedro no quiso preguntar quiénes eran ellos. Subieron hasta el ático, donde el polvo formaba una capa gruesa sobre el suelo. Al fondo, una puerta cubierta por cadenas aguardaba. El anciano le entregó la llave negra. «Solo tú puedes abrirla». Pedro dudó, pero el temblor creciente en las paredes lo obligó a actuar. Insertó la llave y giró lentamente. Un chasquido metálico rompió el silencio. Las cadenas cayeron al suelo, levantando una nube de polvo. La puerta se abrió sola, revelando un pasillo de piedra que descendía en espiral. Un viento helado emergió desde la oscuridad. El anciano se quedó en el umbral. «Aquí termina mi camino», murmuró. Pedro lo miró, confundido. «No puedo entrar. Tú sí». Pedro tragó saliva y avanzó. El pasillo parecía interminable. Las paredes sudaban humedad. A lo lejos se escuchaban murmullos que no pertenecían a este mundo. La luz de su linterna comenzó a parpadear. Sabía que algo lo esperaba abajo, y no estaba solo. Finalmente, el pasillo desembocó en una gran sala circular. En el centro, una losa de mármol cubierta de grabados relucía bajo una luz rojiza. El aire olía a hierro y ceniza. Pedro se acercó lentamente, leyendo algunos de los símbolos. Reconoció una figura idéntica a la del cuadro de la mansión. De pronto, una sombra se deslizó por la pared. No tenía forma definida, pero sus bordes se retorcían como humo. «Eres tarde», susurró una voz grave. Pedro sintió un frío cortante en la nuca. La sombra se movió hacia la losa y la atravesó. El suelo vibró, levantando polvo del techo. Una fisura luminosa recorrió la piedra. Pedro retrocedió, pero la grieta comenzó a absorberlo todo. Un rugido ensordecedor llenó la sala. De la grieta emergió una figura cubierta por un manto oscuro. No tenía rostro, pero su presencia era opresiva. «Tu sangre me pertenece», dijo. Pedro gritó que no entendía nada. La figura extendió una mano esquelética hacia él. El contacto fue como un incendio helado en su piel. Imágenes fugaces de otros tiempos llenaron su mente.
guerras, sacrificios, juramentos rotos. El dolor fue insoportable. Cayó de rodillas, jadeando. La figura se desvaneció, pero la grieta siguió abierta. Y Pedro supo que lo que había cruzado ahora estaba libre. Pedro sintió el peso invisible de algo siguiéndolo mientras escapaba de la sala. Cada paso que daba resonaba como un eco hueco. La grieta detrás de él lanzaba destellos rojos que iluminaban las paredes húmedas. El aire era tan denso que costaba respirar. Subió las escaleras de piedra con un esfuerzo sobrehumano. En su mente seguían apareciendo las visiones. Ciudades ardiendo, rostros que gritaban sin sonido. Alcanzó la puerta del ático y la cerró con violencia. La llave negra todavía estaba en su mano, caliente como si hubiera estado al fuego. El anciano había desaparecido. En su lugar solo había una carta doblada sobre el suelo. Pedro la recogió y notó que la tinta estaba fresca. El mensaje decía: «Lo que has liberado no se puede encerrar dos veces». Afuera, la noche madrileña parecía más oscura de lo normal. Una bruma espesa cubría las calles. Descendió hasta el vestíbulo, sintiendo un cosquilleo constante en la nuca. Abrió la puerta principal y se encontró con una ciudad desierta. No había coches, ni transeúntes, ni ruido. Solo un silencio absoluto. Caminó por la acera intentando orientarse. Las farolas parpadeaban como si estuvieran a punto de apagarse. De pronto, una silueta apareció a unos metros. Estaba inmóvil, observándolo. Pedro gritó preguntando quién era. La figura inclinó la cabeza lentamente, y en un susurro dijo: «Llegaste demasiado tarde». Pedro retrocedió, pero la figura comenzó a avanzar. Su andar era irregular, como si flotara más que caminar. La bruma se cerraba alrededor de ambos, ocultando las calles. Cuando estuvo a pocos pasos, Pedro distinguió su rostro. Era idéntico al suyo. «No puedes huir de mí», dijo su doble. Pedro sintió un pánico visceral. Dio media vuelta y corrió sin mirar atrás. Cada esquina de Madrid parecía transformada en un laberinto desconocido. Las fachadas de los edificios se alargaban y retorcían. Un reloj de torre marcaba siempre las 3 de la madrugada, sin avanzar. Pedro se detuvo jadeando frente a una puerta iluminada. Entró sin pensar, buscando refugio. Adentro, el ambiente era cálido, con música suave de fondo. Un bar antiguo, lleno de gente que hablaba en susurros. Pero al verlo entrar, todos callaron. 100 miradas se clavaron en él, frías y calculadoras. El camarero, un hombre de bigote fino, le hizo un gesto para acercarse. «Te esperábamos», dijo sin mover los labios. Pedro sintió que algo se movía en la penumbra del local. Una sombra enorme reptaba por el techo, siguiendo cada uno de sus pasos. Quiso huir, pero sus piernas no respondían. El camarero puso un vaso frente a él, lleno de un líquido negro. «Bébelo, o ellos vendrán». Pedro lo tomó, sabiendo que no había elección. El líquido tenía un sabor metálico y amargo, como sangre vieja. Apenas lo tragó, el murmullo de la gente volvió, pero ahora sonaba como un idioma desconocido. El camarero sonrió, mostrando dientes afilados. Pedro sintió un calor abrasador recorrer su cuerpo. Sus manos comenzaron a temblar de forma incontrolable. Las luces del bar parpadearon y todo quedó en penumbra. Cuando volvió la luz, el lugar estaba vacío. No había mesas, sillas ni gente. Solo un pasillo largo y estrecho frente a él. Al final del pasillo, una puerta de hierro oxidado lo esperaba. Cada paso que daba hacía que el pasillo se alargara más. Las paredes empezaron a sudar un líquido oscuro. Pedro escuchó voces susurrando su nombre. Reconoció una de ellas. La voz de su madre. Se detuvo, paralizado por el miedo. La puerta de hierro se abrió sola. Detrás, un paisaje imposible. Un mar negro bajo un cielo sin estrellas. Sobre el mar flotaba una casa de madera iluminada por velas. Una cuerda colgaba del muelle, invitándolo a cruzar. Pedro la tomó y sintió que algo tiraba desde el otro lado. Cruzó, cada paso resonando en el vacío. La casa olía a madera vieja y cera quemada. En el centro había una mesa con un solo plato servido. Un trozo de carne humeante lo esperaba. Y sobre el plato una nota. «Para que recuerdes quién eres». Pedro se sentó frente al plato sin atreverse a tocarlo.
El humo dibujaba figuras extrañas en el aire. Parecían rostros que gritaban en silencio. Tomó el cuchillo y el tenedor con las manos temblorosas. Cortó un pedazo y vio que la carne sangraba como si estuviera viva. Una gota cayó sobre la mesa y se movió como un insecto. De pronto, la casa entera comenzó a crujir. Las paredes se encogían lentamente. Pedro corrió hacia la puerta, pero ésta había desaparecido. El suelo se inclinó y todo empezó a caer hacia el mar Negro. Él también fue arrastrado, sintiendo el agua helada abrazarlo. Abrió los ojos bajo el agua y vio figuras humanas flotando, inmóviles. Algunas lo observaban, otras tenían los ojos cerrados. Entre ellas reconoció su propio cuerpo. Un terror indescriptible lo paralizó. Una mano lo agarró del tobillo y lo arrastró hacia el fondo. La presión en sus pulmones se volvió insoportable. Intentó gritar, pero solo burbujas salieron de su boca. Cuando estaba a punto de perder el sentido, una luz roja apareció en la profundidad. Lo envolvió por completo, devolviéndolo a la superficie. Salió a un lugar distinto, una calle de Madrid, de día. Todo parecía normal, pero la gente lo miraba como si no fuera de allí. Pasó junto a un escaparate y vio su reflejo. No era su cara, era el rostro de su doble. Pedro se llevó las manos al rostro, intentando sentir sus facciones. La piel era más áspera, las arrugas más profundas. Los ojos que lo devolvían la mirada desde el cristal no eran los suyos. Una mujer que pasaba por la acera se detuvo a observarlo fijamente. «No deberías estar aquí», susurró con voz quebrada. Antes de que pudiera preguntar, la mujer se mezcló entre la multitud y desapareció. Pedro sintió un impulso de seguirla, pero algo lo frenó. Su reflejo en el escaparate sonrió por sí solo. Esa sonrisa no coincidía con lo que él sentía. Un golpe seco resonó detrás de él. Al girarse, vio a un hombre tendido en el suelo, inmóvil. La gente pasó a su lado como si no existiera. Pedro se acercó, pero cuando tocó el cuerpo, éste se desvaneció como humo. El aire olía a metal caliente. El sonido de campanas lejanas llenó la calle. Nadie más parecía escucharlas. Una sombra enorme cubrió los edificios. Al mirar hacia arriba, vio un globo aerostático negro flotando en silencio. De él colgaban cuerdas que se movían como serpientes. Una de ellas se dirigió hacia él. Intentó correr, pero sus pies parecían clavados al suelo. La cuerda le rozó el brazo y un frío helado le atravesó la piel. Su reflejo en el escaparate gritó, pero él no podía. La cuerda lo envolvió y lo elevó del suelo. La ciudad se hizo cada vez más pequeña bajo sus pies. El globo lo llevó por encima de los tejados de Madrid. Desde esa altura, la ciudad parecía un laberinto interminable. Pedro trató de liberarse, pero las cuerdas eran como hierro líquido. El silencio allá arriba era absoluto. Solo escuchaba su respiración agitada y el latido de su corazón. Un agujero se abrió en las nubes, mostrando un cielo carmesí. Del interior surgió una estructura metálica, enorme y flotante. Parecía una torre hecha de relojes y engranajes. Cada engranaje giraba en direcciones opuestas, creando un ritmo hipnótico. El globo se acercó lentamente a una plataforma. Allí lo esperaba una figura encapuchada. No podía verle el rostro, pero sus ojos brillaban con luz plateada. «Llegaste tarde», dijo la figura con una voz que parecía eco de muchas voces. Pedro no respondió. El aire era tan denso que hablar resultaba imposible. La figura lo liberó de las cuerdas con un solo gesto. Sus pies tocaron un suelo metálico que vibraba bajo su peso. «Aquí verás el final». «O el principio», añadió la voz. Frente a él, un reloj gigante marcaba una hora imposible. 25:61. Con cada segundo, el cielo se oscurecía más. Pedro sintió que algo lo observaba desde todas partes. La figura le tendió un espejo pequeño. «Mírate y recuerda». Pedro lo tomó con mano temblorosa. En el reflejo no había ningún rostro. Solo un vacío negro que lo absorbía lentamente. El vacío en el espejo comenzó a expandirse hasta llenar todo su campo de visión. Pedro sintió que sus pies ya no tocaban el suelo metálico. Estaba cayendo hacia un espacio sin luz, sin sonido, sin tiempo. Intentó gritar, pero su voz fue devorada antes de salir.
De pronto, luces lejanas comenzaron a encenderse como estrellas artificiales. Formaban un patrón, un mapa de Madrid visto desde arriba. En el centro brillaba un punto rojo pulsante. Pedro reconoció el lugar. Era su propio apartamento. Una fuerza invisible lo impulsó hacia el punto, atravesando la nada. De golpe, estaba de pie en su salón. La televisión estaba encendida, pero no transmitía ningún canal, solo estática. Entre la estática, por un instante, apareció su rostro, pero más viejo. Todavía no es tarde, susurró la imagen. La puerta del salón se abrió sola. Afuera no había pasillo, sino una calle empapada por la lluvia. Farolas parpadeaban y en la distancia se oían pasos acercándose. Pedro salió y la puerta desapareció tras él. El sonido de pasos se volvió un galope acelerado. Un caballo negro emergió de la oscuridad, montado por un hombre encapuchado. El jinete tiró de las riendas y detuvo al animal frente a él. Sube si quieres respuestas, dijo. Pedro dudó, pero la lluvia se volvió tan intensa que apenas podía ver. Tomó la mano del desconocido y se impulsó sobre el caballo. El animal partió a una velocidad imposible. La ciudad se distorsionó en manchas de luz y sombra. Cuando el caballo se detuvo, ya no estaban en Madrid. Un bosque denso y cubierto de niebla se extendía en todas direcciones. El silencio era tan pesado que cada respiración parecía un trueno. El jinete bajó primero y miró a Pedro con ojos que parecían espejos. Aquí comenzó todo, dijo, señalando un árbol retorcido en el centro del claro. El tronco estaba cubierto de símbolos tallados. Pedro se acercó y reconoció algunos. Eran idénticos a los que había visto en su sueño. Al tocar la corteza, un pulso de energía recorrió su brazo. La niebla comenzó a girar alrededor del árbol, formando un vórtice. Del interior emergieron figuras humanas sin rostro. Se movían lentamente, pero sus manos buscaban algo. Son los que se perdieron entre las horas, susurró el jinete. Pedro retrocedió, pero una de las figuras lo tomó del brazo. En ese contacto, imágenes inundaron su mente. Guerras, ciudades ardiendo, relojes derritiéndose. Vio su propia muerte repetida en infinitas versiones. Cayó de rodillas, jadeando. El jinete se inclinó y colocó una llave dorada en su mano. Cuando el reloj marque las 25:61 otra vez, usa esto. Pedro levantó la vista, pero el jinete ya no estaba. El bosque comenzó a desvanecerse como humo. Se encontró de pie en una calle desierta de Madrid. La llave brillaba débilmente en su mano. A lo lejos, un reloj de torre comenzó a sonar. Marcaba las 25:61. La llave ardió en su palma. Pedro sintió que el metal incandescente de la llave se fundía con su piel. La torre del reloj se iluminó con una luz roja intensa. El sonido de las campanas se volvió más agudo, casi insoportable. Las calles de Madrid comenzaron a doblarse, como si fueran de papel. Las farolas se torcieron y los edificios se encogieron hacia el suelo. Pedro corrió hacia la torre, siguiendo un impulso que no podía explicar. A cada paso, el mundo a su alrededor parecía más irreal. Los colores se desvanecían hasta quedar en blanco y negro. Llegó a la base de la torre y encontró una puerta pequeña, casi invisible. La llave encajó perfectamente en la cerradura. Al girarla, un chasquido seco resonó en todo el barrio. La puerta se abrió
hacia una escalera en espiral descendente. Bajó con cautela, escuchando su respiración rebotar en las paredes de piedra. El aire era frío y húmedo, cargado de un olor metálico. En el fondo, una sala circular lo esperaba. En el centro, un reloj de arena gigante giraba suspendido en el aire. La arena caía hacia arriba, desafiando toda lógica. A su alrededor, 7 figuras encapuchadas lo observaban en silencio. Una de ellas dio un paso al frente. «Has roto el ciclo», dijo con voz grave. Pedro no entendía, pero su corazón latía con fuerza. «Ahora debes pagar el precio». Las figuras comenzaron a acercarse lentamente. La llave en su mano empezó a vibrar como si estuviera viva. Pedro no sabía si debía huir o quedarse. La figura más alta levantó una mano y todo se detuvo. El reloj de arena dejó de girar. La arena quedó suspendida. El silencio era tan profundo que Pedro escuchaba su propio pulso. «Solo hay una salida», dijo la figura. «¿Y no todos sobreviven a ella?». Señaló una puerta cubierta por un velo negro. Pedro dio un paso, pero sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Cayó en una oscuridad total, sin sensación de caída, solo vacío. Un murmullo comenzó a rodearlo. Eran voces que susurraban su nombre una y otra vez. Cuando abrió los ojos, estaba en su apartamento. Todo parecía normal, pero la luz de la mañana tenía un tono gris enfermizo. Encima de su mesa había una carta sin remitente. Al abrirla, solo había una palabra: «Corre». El sonido de pasos en el pasillo lo hizo girar. La puerta comenzó a abrirse lentamente. Una sombra humana se proyectó en el suelo. Pedro buscó algo para defenderse, pero sus manos estaban vacías. La puerta se abrió por completo, revelando a sí mismo. Era idéntico, salvo por los ojos completamente negros. «Tú no debías llegar tan lejos», dijo la otra versión. Un dolor agudo atravesó la cabeza de Pedro. La habitación se distorsionó, como si estuviera siendo absorbida por un remolino. El otro Pedro extendió la mano, intentando tocarlo. En cuanto los dedos hicieron contacto, todo se volvió blanco. Pedro sintió que el mundo entero se detenía. Pedro abrió los ojos en una habitación que no reconocía. Las paredes eran de un material oscuro que absorbía la luz. No había ventanas, solo una puerta metálica al fondo. Intentó acercarse, pero sus pies estaban encadenados al suelo. Una voz femenina habló desde la penumbra. «Has visto demasiado, Pedro Alonso». De las sombras surgió una mujer vestida de rojo, con un antifaz negro. Sus movimientos eran lentos, calculados, como un depredador. «No estoy aquí para matarte. Todavía», susurró. Pedro tragó saliva, intentando controlar el miedo. «Entonces, ¿qué quieres de mí?», preguntó. Ella sonrió apenas. «Quiero que encuentres lo que nunca debiste tocar, la llave». Pedro miró sus manos. La llave había desaparecido. Un golpe metálico resonó detrás de él. Una pequeña compuerta se abrió en la pared, arrojando un sobre. En el sobre había una foto borrosa de una calle desierta. «Ve allí antes del amanecer, o Madrid caerá en la oscuridad», dijo la mujer. La cadena de sus pies se soltó como si obedeciera una orden invisible. La mujer retrocedió hasta desaparecer en la sombra. La puerta metálica se abrió sola. Pedro salió,
encontrándose en un pasillo interminable. Cada paso que daba, las luces parpadeaban. Algo lo seguía, pero no podía verlo. El sonido de su respiración se mezclaba con el de otra persona. Justo detrás. Pedro giró de golpe, pero el pasillo estaba vacío. Sin embargo, el aire estaba más frío, como si algo invisible estuviera allí. Corrió hasta el final del corredor y encontró una escalera descendente. Bajó rápido, el eco de sus pasos retumbando como martillazos. La escalera lo llevó a una estación de metro abandonada. Los carteles eran viejos, cubiertos de polvo y óxido. En las vías había un vagón solitario, sin luces. Subió con cautela. El silencio era sofocante. Las puertas se cerraron de golpe. El vagón comenzó a moverse sin conductor. Pedro intentó abrir las puertas, pero no cedieron. Afuera, el túnel parecía más largo de lo normal, como si no tuviera fin. Un murmullo empezó a escucharse dentro del vagón. La voz repetía la misma frase. No llegues tarde, no llegues tarde. Pedro buscó la fuente del sonido, pero estaba solo. De pronto, en el asiento frente a él, apareció la llave, flotando. La tomó y el vagón se detuvo bruscamente. Las puertas se abrieron hacia una calle iluminada por farolas antiguas. Reconoció la calle. Era la de la foto del sobre. Caminó hacia el centro. El silencio absoluto lo envolvía. Una figura lo esperaba de pie, inmóvil. Cuando se acercó, vio que era un hombre encapuchado. El hombre levantó la cabeza y mostró un rostro sin rasgos. «La hora ha llegado», dijo, con una voz que parecía venir de todas partes. Pedro dio un paso atrás, pero el suelo desapareció bajo sus pies. Pedro cayó, pero nunca tocó el suelo. Flotaba en un espacio oscuro, sin arriba ni abajo. A lo lejos, pequeñas luces se movían como luciérnagas. Intentó alcanzarlas, pero cada paso lo alejaba más. La llave que llevaba empezó a arder en su mano. Un dolor agudo le recorrió el brazo. Frente a él, apareció una puerta suspendida en el vacío. Era antigua, de madera carcomida, con símbolos grabados. Una voz le ordenó abrirla. Pedro dudó, pero algo lo empujó hacia adelante. Giró la llave y la puerta se abrió con un crujido. Un pasillo iluminado por lámparas de gas se desplegó ante él. Caminó lentamente, sintiendo que alguien lo observaba. En las paredes colgaban retratos antiguos, todos con sus ojos tachados. El aire se volvió pesado, casi irrespirable. Llegó a una mesa con un solo objeto encima. Un reloj de arena. La arena caía hacia arriba. Pedro lo tocó, y todo a su alrededor comenzó a temblar. La luz de las lámparas parpadeó violentamente. Una sombra gigantesca apareció al final del pasillo. Se movía con una lentitud aterradora. Pedro retrocedió, pero la puerta detrás de él había desaparecido. La sombra habló. «El tiempo no es tuyo». Un rugido ensordecedor llenó el pasillo, y Pedro corrió sin mirar atrás. El corredor terminó en una gran sala circular. El suelo estaba cubierto de agua negra hasta los tobillos. En el centro, un pedestal sostenía un libro cerrado con cadenas. Pedro se acercó, el agua produciendo ondas a cada paso. Sintió un escalofrío cuando vio su nombre grabado en la tapa. «¿Qué significa esto?», murmuró. Una voz,
La misma que lo había guiado antes, susurró. Tu historia. Las cadenas se rompieron solas, cayendo con un sonido metálico. El libro se abrió y las páginas comenzaron a pasar rápidamente. Imágenes de su vida aparecían en ellas, pero distorsionadas. En una página final, vio una escena que aún no había vivido. Era él, de pie, frente a una multitud que lo señalaba. En el cielo, Madrid estaba en llamas. Pedro intentó arrancar la página, pero no pudo. Un trueno retumbó y la sala se llenó de agua. La corriente lo arrastró hacia una compuerta. Gritó, pero su voz se perdió entre el estruendo. La compuerta se abrió y cayó por una cascada interminable. Al final, fue arrojado a una calle mojada por la lluvia. Reconoció el barrio. Estaba de vuelta en Madrid, pero todo estaba vacío, sin un alma a la vista. Las farolas parpadeaban como si fueran a apagarse. A lo lejos, una campana sonaba una y otra vez. Pedro comenzó a caminar hacia el sonido. Cada paso lo llevaba más profundo en un Madrid que ya no parecía suyo. La campana lo llevó hasta una iglesia abandonada. Las puertas estaban entreabiertas y un resplandor extraño escapaba de dentro. Entró con cautela, el eco de sus pasos resonando en las paredes. En el altar, una figura encapuchada lo esperaba. «Llegas tarde», dijo la figura. «¿Quién eres?», preguntó Pedro. «El guardián de la última pregunta». Pedro frunció el ceño, sin entender. La figura señaló un espejo enorme detrás del altar. Pedro se vio reflejado, pero no era él mismo. En el espejo, su reflejo estaba cubierto de sangre y sonreía. «Ese no soy yo», murmuró. «Aún no», respondió el guardián. El reflejo levantó una mano, mostrando la llave. Pedro miró su propia mano y vio que estaba vacía. Golpeó el espejo, pero éste no se rompió. El reflejo se acercó al cristal desde el otro lado. «La hora se acerca», dijo con voz idéntica a la suya. El guardián desapareció en un parpadeo. El espejo comenzó a temblar. Pedro retrocedió, pero el reflejo salió del cristal. Ahora había dos Pedros en la iglesia. El otro sonrió de forma siniestra. «Solo uno de nosotros saldrá de aquí», susurró, y se abalanzó sobre él. Pedro esquivó el ataque y corrió hacia la puerta de la iglesia. Afuera, la lluvia caía con fuerza. El otro Pedro lo seguía, imitando cada uno de sus movimientos. Corrieron por las calles desiertas de Madrid. Los edificios parecían torcerse a medida que avanzaban. Pedro se metió en un callejón estrecho. El otro lo alcanzó y lo empujó contra la pared. «Tú eres la sombra», gritó el impostor. «No, tú eres la mentira», respondió Pedro. Se enzarzaron en una lucha desesperada. Cada golpe resonaba como si el mundo entero temblara. Pedro logró arrancar la llave del cuello del impostor. Este gritó y su cuerpo comenzó a desintegrarse. Un viento violento llenó el callejón. Las paredes se agrietaron. El cielo se abrió, revelando un vacío oscuro. Pedro fue absorbido hacia arriba, sin poder resistir. Al abrir los ojos, estaba en una azotea. Desde allí, veía toda la ciudad, ardiendo. Columnas de humo se elevaban hacia el cielo. Las sirenas sonaban a lo lejos. Pedro sintió que el final se acercaba. La llave en su mano brilló intensamente. Una voz susurró
Última oportunidad. Y un portal luminoso se abrió frente a él. Pedro dudó antes de entrar al portal. La luz era cegadora, pero sentía que era su única salida. Dio un paso adelante y todo se volvió blanco. Cuando recuperó la vista, estaba en una versión diferente de Madrid. Las calles estaban llenas de gente, pero todos caminaban en silencio. Nadie lo miraba, como si no existiera. Intentó hablar con una mujer, pero lo atravesó como un fantasma. Comprendió que no pertenecía a ese lugar. Una figura en un balcón lo observaba fijamente. Era la mujer del vestido rojo. Pedro subió corriendo hacia ella. «¿Has visto lo que podría ser?», dijo la mujer. «Quiero regresar», respondió él. «Entonces paga el precio». Ella señaló la llave. Pedro la entregó, sintiendo que algo se le escapaba del alma. Un viento helado lo rodeó. El mundo comenzó a desvanecerse. La mujer sonrió por última vez. «Recuerda, las sombras nunca se van». Pedro cerró los ojos. Al abrirlos, estaba de nuevo en la azotea. La ciudad seguía ardiendo, pero la llave había desaparecido para siempre. Y una nueva campana comenzó a sonar. Pedro siguió el sonido de la campana. Lo llevó hasta la Plaza Mayor. Allí, una multitud lo esperaba en silencio. Todos vestían de negro y llevaban máscaras. En el centro, un atril con un libro idéntico al que había visto antes. Un hombre alto lo invitó a acercarse. «Escribe el final», dijo. Pedro tomó la pluma, pero sus manos temblaban. «¿Y si me niego?», preguntó. «Entonces el final lo escribirá otro, y no te gustará». Pedro miró a la multitud inmóvil. Sabía que no podía escapar. Escribió las primeras palabras, y el cielo se oscureció. El viento sopló con fuerza, arrancando papeles y polvo. Cada letra que escribía se reflejaba en el cielo como fuego. Cuando terminó, el hombre alto cerró el libro. «Ahora eres parte de la historia para siempre». Pedro intentó protestar, pero su voz no salió. La multitud comenzó a aplaudir lentamente. Una luz roja iluminó la plaza. Pedro miró sus manos y vio que se volvían transparentes. «¿Qué me está pasando?», susurró. «Estás volviendo a donde perteneces», respondió el hombre. Y en un instante, Pedro desapareció. La campana sonó una última vez, y Madrid quedó en silencio. Pedro retrocedió un paso, intentando entender quién estaba frente a él. El hombre en el sofá levantó la cabeza, y sus facciones eran idénticas a las suyas. El silencio en la habitación se volvió insoportable, roto, solo por el tic-tac de un reloj invisible. «Te he estado esperando», dijo el doble con una calma escalofriante. Pedro sintió un sudor frío recorrerle la espalda. «¿Qué quieres de mí?», preguntó con voz temblorosa. «No es lo que quiero, es lo que ya has prometido». La frase retumbó en su mente como un eco antiguo. El doble se levantó lentamente, cada movimiento calculado. En su mano izquierda llevaba una llave dorada, brillante y gastada por el tiempo. «Esto abre el último lugar que aún no recuerdas», dijo, acercándosela. Pedro no se atrevió a tomarla. La llave cayó al suelo con un sonido metálico, pero en vez de quedarse quieta, comenzó a girar por sí sola. La puerta del apartamento se abrió de golpe, revelando un pasillo interminable. Un viento helado entró, apagando todas las luces.
El doble sonrió y empezó a caminar hacia la oscuridad. Pedro, sin pensar demasiado, lo siguió. A cada paso, el suelo cambiaba, de madera, a piedra, a arena. El pasillo parecía llevarlo a distintos lugares y épocas. Voces susurraban su nombre desde las paredes. Una de esas voces era la de la mujer del vestido blanco. El doble se detuvo frente a una puerta de hierro negro. Al cruzar, no habrá vuelta atrás, advirtió. Pedro respiró hondo, sintiendo que su destino estaba a punto de sellarse. Giró la manija y una luz roja lo envolvió por completo. La luz roja desapareció de repente, dejando a Pedro en un amplio salón de piedra. El aire olía a humedad y ceniza, como si allí hubiera ardido algo siglos atrás. En el centro, una mesa larga estaba cubierta de documentos y fotografías antiguas. Reconoció su propia cara en varias de ellas, pero con ropa de diferentes épocas. Un escalofrío le recorrió la nuca. Aquello no podía ser una simple coincidencia. Detrás de la mesa, una figura encapuchada observaba sin moverse. «Has llegado tarde», dijo con voz grave. Pedro no respondió, esperando una explicación. Tu vida no es lineal, Pedro. Nunca lo ha sido. Las paredes comenzaron a vibrar, como si un tren invisible pasara cerca. Un espejo apareció donde antes no había nada, reflejando no solo a Pedro, sino a 3 versiones más de sí mismo. Cada uno de esos reflejos sostenía un objeto distinto. Un reloj roto, un sobre sellado y un cuchillo ensangrentado. Debes elegir, susurró la figura. Pedro se acercó al espejo, sintiendo que el tiempo se ralentizaba. Tocó el cristal y una corriente eléctrica le recorrió el brazo. De repente, el reflejo con el sobre salió del espejo, cayendo al suelo frente a él. El sobre estaba marcado con un símbolo que había visto antes en sus pesadillas. Pedro lo tomó, pero al abrirlo, solo encontró una palabra escrita con tinta negra. Corre. Un rugido profundo retumbó en la sala. Las piedras del techo comenzaron a caer. La figura encapuchada desapareció entre las sombras. Pedro, con el sobre en la mano, corrió hacia un pasillo estrecho. No sabía dónde lo llevaría, pero sentía que la advertencia era real. El pasillo desembocó en una estación de tren subterránea, completamente vacía. Los raíles se extendían hasta perderse en la oscuridad. De pronto, un tren antiguo, con vagones de madera y faroles de gas, llegó sin hacer ruido. Las puertas se abrieron lentamente, invitándolo a entrar. Pedro dudó, pero un estruendo detrás de él lo obligó a decidir rápido. Entró al vagón, que estaba iluminado por lámparas amarillas y olía a polvo. Solo había un pasajero, un anciano con sombrero y bastón, que lo miraba fijamente. «Te esperaba», dijo el hombre, con una sonrisa enigmática. Pedro se sentó frente a él. «¿Quién eres?», preguntó. «El último guardián de tu memoria». El tren comenzó a moverse, aunque Pedro no sintió vibración alguna. El anciano le entregó un cuaderno de tapas negras. «Aquí está la verdad, pero no toda». Pedro lo abrió, encontrando páginas arrancadas y otras llenas de dibujos extraños. Uno de los dibujos mostraba la puerta de hierro negro que había cruzado antes. «¿Qué significa esto?», preguntó Pedro. «Que has estado aquí muchas veces, pero siempre olvidas». Las luces del vagón parpadearon.
y por las ventanas comenzaron a verse paisajes imposibles. Desiertos, mares tormentosos, ciudades en ruinas. Pedro sintió vértigo, como si el tren viajara por realidades distintas. El anciano se levantó, dejando el bastón sobre el asiento. Cuando se detenga, tendrás que correr de nuevo. Pedro no tuvo tiempo de preguntar más. El tren frenó bruscamente y las puertas se abrieron hacia una ciudad envuelta en llamas. El calor lo golpeó como una pared cuando bajó del tren. Las calles estaban llenas de humo y edificios derrumbados. Un sonido metálico resonaba a lo lejos, como campanas tocando al azar. Personas corrían en todas direcciones, sus rostros cubiertos de ceniza. Pedro avanzó con dificultad, sintiendo el asfalto derretido bajo sus zapatos. Un letrero caído revelaba el nombre de la avenida. Era Madrid, pero no el Madrid que conocía. El cielo estaba teñido de rojo, como si fuera de fuego. En un rincón, una mujer con un abrigo largo lo miraba fijamente. Pedro se acercó, pero ella retrocedió, señalando una calle lateral. Sin decir palabra, empezó a caminar, esperando que él la siguiera. Pedro dudó, pero la curiosidad pudo más. En esa calle, el ruido de la ciudad desapareció, reemplazado por un silencio antinatural. Las paredes estaban cubiertas de símbolos idénticos al del sobre que había encontrado. La mujer se detuvo frente a una puerta estrecha y golpeó 3 veces. Un niño abrió, con los ojos completamente negros. Pedro sintió un escalofrío, pero la mujer lo empujó para que entrara. Dentro había un mapa enorme en la pared, con marcas rojas en varias ciudades del mundo. Madrid estaba rodeada de un círculo doble. «Ellos ya están aquí», dijo la mujer por primera vez. Pedro quiso preguntar quiénes eran, pero un rugido ensordecedor sacudió el edificio. La mujer le lanzó una mochila. «Si quieres vivir, no mires atrás». Pedro salió corriendo hacia una puerta trasera mientras el techo comenzaba a derrumbarse. La calle trasera estaba desierta. Solo el eco de sus pasos rompía el silencio. Pedro abrió la mochila mientras corría. Dentro había una radio portátil, una linterna y una pistola oxidada. La radio emitía un zumbido extraño, como si buscara una señal oculta. Se detuvo bajo un balcón roto y encendió la linterna. Un haz de luz iluminó una pintada en la pared. «Ya no hay futuro». El mensaje parecía fresco, como si alguien lo hubiera escrito hace minutos. De pronto, la radio emitió una voz distorsionada. «Pedro, no confíes en nadie». Su corazón se aceleró. Miró a su alrededor, buscando de dónde venía la señal. En el tejado, una sombra se movió rápido. Pedro levantó la pistola, pero algo le susurró al oído. Demasiado tarde. Una figura cayó desde arriba, empujándolo contra el suelo. Era un hombre encapuchado, armado con un cuchillo. Pedro rodó para esquivar el ataque y disparó. El sonido retumbó en la calle vacía. El hombre cayó, pero al levantar la capucha, Pedro vio su propio rostro. Atónito, retrocedió varios pasos. La radio volvió a sonar. «Ese no será el último». Pedro, respirando con dificultad, dejó caer la pistola. El eco de sus propios latidos le impedía pensar. La confusión lo paralizó por unos segundos. ¿Cómo podía estar viendo su propia cara en el hombre que intentó matarlo?
Se agachó para revisarlo, pero el cuerpo había desaparecido. En el suelo solo quedaba el cuchillo, cubierto de un líquido oscuro. Pedro lo recogió, sintiendo un leve temblor en la mano. La radio volvió a transmitir, esta vez con una voz femenina. «Te estamos siguiendo, Pedro». Un escalofrío recorrió su espalda. Decidió seguir por un callejón estrecho, donde el humo era más espeso. A lo lejos, divisó una puerta metálica entreabierta. Se acercó, empujándola con cuidado. Dentro, había un pasillo iluminado por bombillas parpadeantes. El suelo estaba cubierto de fotografías rotas. En todas aparecía él, pero en diferentes lugares y edades. Al final del pasillo, una habitación con paredes de cristal mostraba algo imposible. Pedro vio a varios hombres idénticos a él, sentados en mesas, conectados a máquinas. Uno de ellos levantó la cabeza y sonrió. «Bienvenido a casa», dijo con su misma voz. Pedro retrocedió, sintiendo que la realidad se desmoronaba a su alrededor. El sonido de pasos se acercó desde atrás. Giró, apuntando con el cuchillo, pero no había nadie. Cuando volvió a mirar hacia la sala, estaba vacía. El silencio era tan denso que podía escucharse su propia respiración. Pedro se apoyó contra la pared, intentando recuperar el control. De repente, un destello lo cegó por un instante. Cuando volvió a abrir los ojos, ya no estaba en la habitación de cristal. Se encontraba en medio de una plaza iluminada por farolas antiguas. La gente paseaba tranquilamente, como si nada estuviera mal. Era Madrid, pero en otra época. Los coches eran modelos antiguos y los escaparates mostraban precios en pesetas. Un niño se le acercó con una flor en la mano. «Es para ti, señor Alonso», dijo con una sonrisa. Pedro tomó la flor, pero al mirarla vio que estaba cubierta de sangre. El niño ya no estaba. La plaza comenzó a vaciarse de gente, hasta quedar desierta. Una niebla espesa comenzó a cubrirlo todo. Desde la niebla se escucharon pasos firmes y una voz masculina. «Te dije que no miraras atrás». Pedro intentó correr, pero sus pies parecían clavados al suelo. Una mano fría lo tomó por el hombro. Cuando se giró, vio su reflejo, pero más viejo, con ojos completamente negros. El reflejo sonrió y le susurró algo que no entendió. La niebla lo envolvió por completo. Al disiparse la niebla, estaba en un muelle abandonado. Las olas golpeaban con fuerza y el viento traía un olor a sal y herrumbre. Un barco viejo se balanceaba suavemente con las luces encendidas. Pedro caminó hacia él, sintiendo que era la única salida. Subió por la pasarela, que crujió bajo su peso. En cubierta, encontró varias jaulas cubiertas con mantas. Al destaparlas, vio que contenían relojes antiguos, todos detenidos a la misma hora. Un hombre alto, vestido con abrigo largo, apareció detrás de él. «El tiempo es lo único que no puedes recuperar», dijo con voz grave. Pedro se giró, pero el hombre ya estaba lejos, caminando hacia la cabina del capitán. Lo siguió, encontrando un mapa marítimo sobre la mesa. Todas las rutas llevaban a un mismo punto, marcado con una X roja. El barco comenzó a moverse sin que nadie lo manejara. Las luces del puerto se alejaron lentamente. Pedro sintió que estaba cruzando hacia un lugar del que tal vez no podría volver.
La radio en su mochila volvió a encenderse sola. «Faltan 3 noches», susurró una voz. Una campana sonó 3 veces en la cubierta. El mar se volvió negro como tinta. El barco avanzaba en silencio, como si flotara sobre un vacío. Pedro se aferró a la baranda, tratando de entender qué estaba ocurriendo. Una luz tenue apareció en el horizonte. A medida que se acercaban, distinguió una isla con una única torre en el centro. La torre parecía hecha de metal oxidado, con ventanales que brillaban débilmente. El barco atracó solo, sin que nadie lo dirigiera. Pedro bajó y caminó hacia la torre, sintiendo que cada paso lo hundía más en la incertidumbre. La puerta principal estaba abierta, como si lo esperaran. Dentro, un vestíbulo enorme estaba lleno de relojes y espejos. En uno de los espejos no se reflejaba él, sino una habitación oscura. Al mirar mejor, vio que en esa habitación había alguien sentado, escribiendo en un cuaderno. Se dio cuenta de que esa persona era él mismo. Se acercó al espejo, pero su reflejo levantó la cabeza y le dijo: «No sigas». Pedro retrocedió, pero la puerta detrás de él se cerró de golpe. Los relojes comenzaron a sonar todos al mismo tiempo. Un frío intenso llenó el lugar. La radio volvió a encenderse. Última oportunidad. Pedro, con el corazón acelerado, avanzó hacia una escalera de caracol que subía a la cima de la torre. La escalera parecía interminable. Cada paso resonaba como un eco metálico en la torre. Pedro subía sin saber cuánto tiempo había pasado. Finalmente, llegó a una sala circular con ventanas que daban al mar negro. En el centro, una mesa con un solo objeto: el sobre que había encontrado el primer día, pero esta vez estaba abierto. Dentro, en lugar de la palabra «corre», había un espejo pequeño. Pedro lo tomó y al mirarlo, vio todos los momentos que había vivido desde que comenzó la pesadilla. Pero había algo más. Escenas que aún no habían pasado. En una de ellas se veía a sí mismo cayendo desde la torre. El viento sopló fuerte y las ventanas comenzaron a quebrarse. La radio gritó: «Es ahora o nunca». Pedro corrió hacia la escalera, pero la puerta se cerró sola. Una sombra se alzó detrás de él, idéntica a su silueta. La sombra sonrió y extendió la mano. «Ya no eres tú», dijo. Pedro sintió que todo su cuerpo se desvanecía. El mar negro rugió y la torre comenzó a hundirse lentamente. Y entonces todo quedó en silencio.